Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en este día, en nuestro conversatorio Creatividad, Filosofía y Letras ante los tiempos de pandemia. Como saben, este es un evento que se ha realizado de manera conjunta entre el Centro Cultural La Isla de Minerva y Opus Artis, Arte que Trasciende. Es para nosotros un verdadero honor contar con todas ustedes que nos han seguido semana tras semana en estas transmisiones que hemos preparado, pues para compartir un poco de pues lo mucho que estas dos instituciones amigas generalmente ofrecemos en nuestra oferta cultural, y pues qué mejor hacerlo en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando de pandemia. Esperemos que pues la famosa curva que ya se ha domado y que empieza a descender, pues lo haga de una manera mucho más rápida para que pronto podamos estar todos juntos realizando eventos como este y muchos otros que siempre presentamos con muchísimo gusto. Pues en esta sesión tenemos verdaderamente una invitada de lujo. En este conversatorio, pues corresponde en este momento el turno a la maestra Roxana Elrich Thomas, quien nos va a presentar pues una ponencia que lleva un título muy interesante y muy hermoso, evocativo del gran poeta del siglo de oro, don Francisco de Quevedo, y el título es el siguiente: es un bien soñado, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. La creatividad poética en tiempos de la pandemia. A continuación, voy a presentar a la maestra Roxana Elrich Thomas y vamos a escuchar primeramente, pues, toda su gran experiencia. De verdad, decía yo, es una invitada de lujo, es una personalidad muy prominente en el ámbito de las letras mexicanas contemporáneas. Ella nació en la Ciudad de México en el año 1964. Es licenciada en Ciencias Humanas y maestra en Literatura Mexicana. Es profesora e investigadora de medio tiempo en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Entre su experiencia, ha sido guionista de radio, colaboradora de la Unidad de Documentación del Museo de Arte Moderno, colaboradora de los suplementos culturales de importantes diarios de circulación nacional, tales como El Ángel, del periódico Reforma, La Jornada Semanal, Sábado de 1+1, la revista Siempre y la revista Tierra Adentro. Ha sido becaria del Centro Euro-Latinoamericano para la Juventud de España y de el FONCA en el área de poesía. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entre los premios que ha recibido por su obra destacan los siguientes: Premio Nacional de Poesía Joven de México, Elías Nandino; Premio Nacional de Periodismo Juvenil, Elena Poniatowska; Premio Nacional de Ensayo, El Privilegio de la Palabra; Premio Nacional de Poesía, Enriqueta Ochoa; Premio Nacional de los Juegos Florales Nacionales de San Marcos Tuxtla 2010; Premio de Poesía, Daniel Robles Sasso. La maestra Roxana Elrich Thomas también ha tenido el privilegio de ver que su espléndida obra ha sido publicada en distintas países, tales como España, Canadá y Francia, no solo en el ámbito de la poesía, sino también en el género del ensayo, artículo, revistas y entrevistas. Entre sus obras destacan las siguientes: Memorias del aire, El segundo laberinto, La fontana, Imágenes para una anunciación, La turba silenciosa de las aguas, Fuego, Javier Villaurrutia y Mi voz que madura, y Gilberto Owen, con una voz distinta en cada puerto. Su última publicación es el poemario, Tocar tu argolla en llamas. Asimismo, la maestra Roxana Elrich Thomas, desde 1995, ha dirigido numerosos espectáculos teatrales en diversos espacios culturales de la República Mexicana y actualmente es la encargada de prensa y difusión de una muy noble institución que es la Casa del Poeta Ramón López Velarde.
pues de verdad decía yo que es un enorme privilegio contar con una figura tan importante de las letras nacionales y pues no me queda sino darle la palabra a la maestra para que comience su ponencia en este conversatorio que Opus Artis y la Isla de Minerva presentan para todos ustedes. Muchas gracias, Roxana, bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias, Juan Carlos. Un gusto, un placer enorme estar con ustedes, con Opus Artis, con la Isla de Minerva, que son dos instituciones a las que yo le tengo enorme cariño, enorme respeto por la difusión que hacen del arte y de la cultura. Y bueno, pues sin más, voy a comenzar eh, con este escrito que tengo para ustedes. Y bueno, pues es un breve, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, la creatividad poética en tiempos de pandemia. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente, ser amado. Con estos dos cuartetos del soneto, definiendo al amor de Francisco de Quevedo, quiero dar inicio, ya que sirven muy bien para hablar también de la poesía, sobre todo el ejercicio de la poesía en tiempos de epidemia, hielo abrasador, fuego helado, dos oxímoron que nos hacen hablar de ese escalofrío que nos recorre el alma en el momento del toque de la poesía en nuestro ser, del momento en el cual somos transidos por el rayo de la poesía y nos sentimos conmovidos hasta la médula. Recordemos otro memorable soneto de Quevedo, hablando de médulas que arden gozosas, por la potencia de su vivir más amplio en nuestro organismo. Y todo eso mientras el mundo está colapsado, mientras nos encontramos encerrados, alejados de todo y de todos, y al mismo tiempo nos sentimos, como decía Pitamor, dueños del universo, ya que estamos henchidos de ritmos y de imágenes, pero siempre recordando el mundo colapsado en el que estamos. Por eso, esa herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, que nos hace inmensamente felices y plenos, pero al mismo tiempo nos hace sentirnos culpables de esa plenitud por sentirla nosotros, mientras el resto de nuestros congéneres sufre. Por eso es un breve descanso muy cansado, un reposo febril, una cama de rosas con el perfume y los pétalos, pero también con las espinas en ese mundo de opuestos en el que nos hace vivir la creación poética cuando nos visita en épocas de epidemia, que nos hace sentir plenos y vacíos, acompañados y solitarios, poderosos y menesterosos, llenos de esperanza y al momento desesperanzados. Por eso mismo es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente. Todos estos opuestos nos los proporciona el quehacer poético en tiempos de pandemia, el sentirnos libres y ligeros, listos para volar, gracias a la acción creadora y al momento, pesados por el lastre de las preocupaciones por las consecuencias de la epidemia, listos para luchar contra cualquier coronavirus o en tiempos remotos contra cualquier peste, por virtud de las letras y salir victoriosos, y pasado el furor, cobardes cual hormigas frente a la avalancha destructora de la enfermedad y su poder devastador, pero siempre sentirnos en el regazo de la poesía, en ese momento en el que todo el tiempo se fusiona en un solo instante y la plenitud es total, como en el sentimiento amoroso. Por eso es un amar solamente, ser amado. Y así, estos dos admirables cuartetos de Quevedo nos adentran en el sentir del creador poético,
en especial el creador poético durante una epidemia, con sus contradicciones, sus vórtices de felicidad y plenitud y sus cimas de desolación y soledad. Pero pensemos un poco en el sentir poético y la manera de ver el mundo que nos depara la razón poética. Y para ello nos es útil lo que dice Antonio Colinas en su libro El sentido primero de la palabra poética, donde nos habla de que todo ser humano se plantea una problemática esencial y a partir de ella existen tres sentidos primordiales para enfrentarla. El sentido poético de la existencia, el sentido científico de la existencia y el sentido religioso de la existencia. Y que todo ser humano se plantea su existencia a partir de uno de estos tres sentidos, reflexionando sobre su existencia, buscando desentrañar las encrucijadas que lo lleven al conocimiento de aquello que lo mortifica. Colinas, para despejar aquello que buscamos en nuestras reflexiones a partir de nuestros sentidos de la existencia, sea cual fuere el que tomemos como guía de vida, echa mano de Albert Einstein y de un ensayo escrito por el gran científico llamado Mi visión del mundo, donde dice Einstein: la experiencia más hermosa que tenemos a nuestro alcance es el misterio. Es la emoción fundamental, la cuna del verdadero arte y de la verdadera ciencia. Y añade más adelante, fue la experiencia del misterio la que engendró la religión. Y fíjense ustedes, no lo dice un artista o un religioso, lo dice uno de los científicos más grandes que tuvo el siglo pasado. Con esto vemos que no importa cuál sentido de la existencia tengamos como guía en nuestras vidas, siempre perseguiremos develar el misterio de la existencia, el misterio del mundo, el misterio de las pasiones humanas, en fin, los misterios que se nos presentan y que a partir del sentido que demos a nuestra existencia develaremos. Estamos en un momento en el cual el misterio es una enfermedad convertida en pandemia, como le ha sucedido a la humanidad en varias ocasiones a lo largo de la historia. En el medievo, durante los siglos XIV, durante el siglo XIV, durante los siglos XVI y XVII, en el siglo XX, grandes pandemias han azotado a la humanidad y nosotros, seres humanos de cualquier época, nos hemos enfrentado al misterio de la pandemia, la enfermedad y la muerte a partir de alguno de los tres sentidos de la existencia para develar el misterio que entraña, a partir de la ciencia, la religión o el arte. En este caso preciso, hablaremos de la palabra poética. ¿Cómo nos enfrentamos a ese misterio de la pandemia, de la enfermedad a través de los siglos? Por la palabra poética. Porque en palabras de Antonio Colinas, en sus inicios, la palabra poética es invocación, ensalmo, amenaza, imprecación, plegaria. En pocas palabras, podemos afirmar simplemente que la poesía es el lenguaje de que el hombre se sirve para hablar con los dioses. El hombre utiliza la palabra para hablar a la divinidad o para imitarla. Hasta aquí Antonio Colinas. Esto es importante porque desde los inicios de la humanidad, la palabra poética tuvo un poder y una trascendencia asombrosa debido a su fuerza, al ser dicha en voz alta, a su ritmo, a su potencia creadora. Continuando con Antonio Colinas y con la relación entre palabra y poética y misterio, dice lo siguiente: la palabra poética le sirve también al hombre primitivo para desvelar ese misterio a que antes me refería y que no es un misterio necesariamente religioso. No es raro afirmar que entre los primitivos la realidad es casi inexistente o terrible. Desde un desconocimiento de tantos temas, para el hombre primitivo la realidad es
simple y llanamente un misterio absoluto. Y paradójicamente nos encontramos en el aquí y ahora del siglo XXI con una realidad que continúa siendo un misterio absoluto para muchos de nosotros. Una realidad terrible que trae consigo muerte y destrucción, como lo fue también la peste negra en el siglo XIV, ante la cual algunos de nosotros no tenemos más que la palabra poética para nombrarla y hacerle frente, o rehuirla con la fantasía que ésta nos trae. Porque dice Colinas, más difícil nos sería precisar si a este misterio el hombre primitivo accede como artífice o como artista, como un ser que elabora la realidad o como un ser que la devela y la llena de trascendencia. La palabra poética. Y esto es lo que sobre todo quiero señalar al remontarme a tan remotos orígenes, es una necesidad primordialísima del ser humano. La palabra poética posee un sentido que desgraciadamente hoy en buena parte se ha perdido, pero que a lo largo de los tiempos se ha poseído de forma deslumbradora y sorprendente. Hasta aquí Colinas. Y así tenemos, como veremos más adelante, a muy variados poetas que han hecho frente a las diversas pandemias de manera muy variada, pero como artistas, como seres que develan la realidad a partir de su palabra poética y que transforman la tragedia de las diversas epidemias que les tocó vivir en pretextos para la creación y la trascendencia a partir de su creación. Porque sí, la palabra poética, la poesía, es una necesidad primordial del ser humano para expresarse y para encontrar en ella el sentimiento justo que se está experimentando y que el poeta, visionario, dirían Baudelaire y Rimbaud, artífice del pensamiento y el sentimiento de toda una generación, logró captar en un poema. Porque el poeta es ese faro que ilumina para el resto de sus congéneres aquello que está sucediendo en la realidad que los circunda. Les proporciona la verdad a sus vidas. Y se pregunta más adelante Colinas, ¿pero qué es la verdad? ¿Qué es lo verdadero? ¿La verdad es el sentir o la verdad es el definir? ¿No será quizá la verdad el revelar? Y estas preguntas nos ponen a reflexionar en torno a la verdad de la poesía y su papel en torno a la develación del misterio del que hablábamos antes. La poesía podría definir, pero eso lo hace mejor el ensayo. La poesía siente y deja testimonio del sentir, pero no es eso nada más. Es algo mucho más profundo que nos transforma la vida. Siguiendo a Colinas, dice algo que me parece importantísimo. Y fíjense lo que dice Colinas. Creo que en lo esencial, el poeta fundamental no describe, ni divierte, ni testimonia. En lo fundamental, la palabra poética revela. Aparece así la poesía como una vía de conocimiento, como una profundización en aquel misterio de la existencia que comenzamos aludiendo. Hasta aquí Colinas. Y entonces todos los poetas que vamos a ver como ejemplos de creadores que han escrito en medio de la pandemia, todo aquel que es tocado por la creación poética en el entorno de una crisis epidémica como la que estamos viviendo, si es un auténtico poeta, no va a describir solamente, ni a intentar divertir, ni a solamente dejar un testimonio, sino que va a develar la entraña misma de nuestro ser como humanos que somos a través de su palabra poética. Porque para algunos de los más grandes escritores, la poesía siempre ha estado impregnada de los más altos calificativos que han decantado en sus acercamientos a ella. Por ejemplo, León Felipe nos habla de que la poesía es el derecho del hombre a empujar una puerta, a encender una antorcha, a derribar un muro, a despertar un capataz con un trueno o una blasfemia.
Y es ese intento transgresor de utilizar la poesía como voluntad de terminar con aquello que nos oprime, la que ha hecho de la poesía un arma eficaz en tiempos de pandemia, un ejercicio de liberación y un arma en contra de aquello que parece que va a acabar con nosotros. La poesía es también esa epifanía que aparece en momentos de crisis o en esos instantes álgidos como los que representan las grandes epidemias, como dijo el gran Carlos Montemayor. La palabra del poeta asombra por renovar la vida que la impulsa y la crea, porta el aliento que la pronuncia. Es la asombrosa verdad que quizás se oculta cuando nacemos y aparece cuando morimos, porque eso somos, relámpago entre dos eternidades. Asombrosa verdad, claro que sí, que se presenta en los instantes epifánicos de la existencia de esos relámpagos entre dos eternidades que somos nosotros. Asombrosa verdad que es revelación, ya lo hemos dicho, sobre la que reflexionó ese espléndido poeta y pensador que pasó por la epidemia de gripe española en 1918, confinado en París, y escribió en sus diarios, de los cuales se recogió una parte en notas sobre poesía, editado por la Universidad Iberoamericana en 1995. Notas maravillosas donde Paul Valéry nos habla del quehacer poético, de su visión sobre la poesía, de su creencia de que en la palabra poética transforma la vida. Dejo aquí algunos de esos apuntes para que reflexionemos sobre ellos antes de entrar en los poetas transidos por la epidemia. Fíjense lo que dice Paul Valéry. Distintas notas. Literatura. De nada me sirve si no me das una sensación de descubrimiento. Escribir. Intento de otorgar cierta existencia, cierta duración permanente a algunos fenómenos pasajeros. Poesía es el arte de hablar sin decir nada, pero para sugerirlo todo. Un poema debe dar la idea de un pensamiento perfecto. Poesía es alcanzar el estado de invención perpetua. La poesía en realidad no es sino lo sensual del lenguaje. Y por último, la que me parece la reflexión más epifánica, que para mí es una norma de vida. Para un poeta no se trata nunca de decir llueve, sino de crear la lluvia. Y de esto, de crear la lluvia, trata el hacer poético de quienes fueron tocados de alguna manera por las epidemias y volcaron esa experiencia en la creación poética, regalándonos la más alta poesía, los transportes del alma más intensos, las develaciones más clarificantes. Démonos una pequeña vuelta por algunos de estos poetas y comencemos diciendo que debemos a la peste negra, que en 1348 se ensaña con Europa, uno de los poemarios más hermosos de la historia de la humanidad. El 6 de abril de 1348, entre los cadáveres de las víctimas de la peste en Aviñón, yacía el de Laura, la mujer amada y celebrada por el poeta italiano Francesco Petrarca, 1301-1374. Es entonces que, atormentado por el dolor, el poeta compone los 366 poemas de su Canzoniere, dedicado enteramente a su amada Laura. El Canzoniere consta de dos partes: Invita di Madonna Laura e In Morti di Madonna Laura. En el segundo, que nos interesa ahora, encontramos canciones y sonetos dedicados a la bella Laura, donde la amada se transforma en el prototipo de la mujer ideal renacentista y en el ideal del amor perdido. Petrarca canta con dulzura y desesperación a su amor perdido en la epidemia en el siguiente soneto, pleno de belleza y ardor.
Es el soneto 251. Oh visión miserable y espantosa, es cierto que apagada antes de tiempo está la luz divina que alegrara mi vida en penas y esperanzas ciertas. Y como un tal rumor no es que lo sienta por otros mensajeros más por ella, naturaleza o Dios no lo permitan y mi triste creencia sea falsa. Me alivia la esperanza todavía de ver su bello rostro engalanado que me mantiene y honra nuestro siglo. Si por subir a la morada eterna dejó sus bellos miembros, yo suplico que el día de mi muerte ya no tarde. Qué maravilloso. Y además, cómo nos habla de ese dolor tan grande ante la pérdida por la peste de la amada Laura. Otro personaje medieval, ya en el Bajo Medievo, el médico y escritor valenciano Jaume Roig, nacido en Valencia a principios del siglo XV, muy célebre en Valencia como médico, ya que llegó a tener una excelente reputación y a ser el médico de la reina María, la esposa del rey Alfonso el Magnánimo. Fue también consejero de Valencia y administrador de hospitales. Pues bien, Jaume Roig, siendo viudo en 1456, escribe un librito realmente notable, estando en la vida callosa en compañía de su sobrino Baltasar Bou, con quien había huido de Valencia para escapar de la epidemia que flagelaba la ciudad. Este librito es el Llibre de les Dones, el libro de las mujeres, o Espill, espejo. Una novela escrita en versos pentasílabos y de corte misógino, donde las únicas mujeres buenas son la Virgen María y su difunta esposa, Isabel Pellicer. Este libro es fruto del tiempo que se encontró recluido en Villa Callosa, propiedad de su sobrino, y por supuesto, fruto de la epidemia. Les presento un fragmento traducido por mí de este fabuloso texto en verso. Yo me tomé la libertad de traducirlo porque no hay traducciones al castellano, se encuentra en catalán antiguo y es una belleza y un portento. Espero en algún momento de la vida tener tiempo de traducir el librito entero. Dice, pero aquel año un caso extraño sucedió. El día 1 del año yo había sido el mantenedor de la justa e hice convidar a cenar y a pasarlo bien a todos los que juntos habíamos justado. Allí tenían todo tipo de potajes, caza y aves, pastelería de gran valor, la más famosa de todo París. En un pastel de carne desmenuzada fue hallado un trozo de dedo humano. Quedó muy turbado aquel que lo halló y buscó si había algo más. También había un trozo de oreja. Carne de ternera creíamos comer hasta encontrar la uña y el dedo partido por la mitad. Todos miramos y decidimos que era en verdad carne humana. La pastelera con 2 ayudantes, hijas ya grandes, era hornera y tabernera. De los que allí venían y bebían, mataban a algunos, trinchaban la carne y hacían pasteles, y con las tripas hacían salchichas o longanizas, las más finas del mundo. La madre y las hijas vendían cuantas tenían y no daban abasto. Ellas mataban algunos terneros. Con su carne lo cubrían todo y lo aderezaban con finas salsas. Las mujeres falsas. En un gran hoyo hondo como un pozo metían los huesos descarnados, las piernas y las cabezas. Y ya lo habían casi llenado las mujeres bravas, crueles y depravadas, infieles, malvadas, perversas y abominables. Creo que ciertamente cuando los mataban, los diablos les ayudaban y el demonio. Doy testimonio de que comí suficiente. Nunca había probado ni carne, ni caldo, ni perdices, ni gallinas o francolines de un tal sabor, ternura y dulzura. Por la mañana las 3 las descuartizaron y su posada fue derribada y arrasada. Sembraron sal en ella y todos los cuerpos cortados en trozos contaron 100,
los enterraron en lugar sagrado. ¿Qué tal? Maravilloso. Un último ejemplo de grandísimo poeta que llevó a cabo su obra durante la epidemia de peste fue William Shakespeare. Él sobrevivió en su vida a dos grandes plagas. En una primera peste de 1592 a 1594, Shakespeare escribió los poemas Venus y Adonis de 1592, La violación de Lucrecia de 1594 y también los sonetos. Pero se sabe que durante la cuarentena de 1606, debido a la peste que asoló Londres a principios del siglo XVII, escribió al menos 3 obras de teatro y varios textos poéticos sueltos. Estos eventos, como ahora, obligaban a cerrar los teatros. Hoy, hago un paréntesis, es el Día Internacional del Actor. Entonces, celebremos el Día Internacional del Actor celebrando a Shakespeare. Y sabemos que Shakespeare era empresario, director y actor teatral, además de dramaturgo, razón por la cual se quedó sin trabajo durante esas temporadas. Durante la primera peste que le tocó vivir, en el poema Venus y Adonis, la diosa Venus le ruega un beso al bello niño y le dice, para que los augurios que pronostican la muerte digan que fue tu aliento que dio fin a la peste. Fíjense ustedes. Vemos que es realmente alusivo a lo que estaba pasando el joven actor y dramaturgo en aquel entonces. Durante su segundo confinamiento escribió algunas de sus obras maestras, El Rey Lear, Macbeth y Antonio y Cleopatra. Recordemos solo algunos de los versos más emblemáticos de Macbeth, una de mis obras favoritas de Shakespeare. Lo bello es feo y lo feo es bello. Flota en bruma y aire espeso. Que dicen las brujas en su aquelarre inicial para dar paso a la obra. Otro momento abrumador es el siguiente maravilloso monólogo de Lady Macbeth. Hasta el cuervo está ronco de graznar la fatídica entrada de Duncan bajo mis almenas. Venid a mí, espíritus que servís a propósitos de muerte. Quitadme la ternura y llenadme de los pies a la cabeza de la más ciega crueldad. Espesadme la sangre, tapad toda entrada y acceso a la piedad para que ni pesar ni incitación al sentimiento quebranten mi fiero designio, ni intercedan entre él y su efecto. Venid a mis pechos de mujer y cambiad mi leche en hiel. Espíritus del crimen, donde quiera que sirváis a la maldad en vuestra forma invisible. Ven, noche espesa, y envuélvete en el humo más oscuro del infierno para que mi puñal no vea la herida que hace ni en el cuello asome por el manto de las sombras gritando, alto, alto. Vemos entonces que entre las negras garras de la epidemia, la poesía emerge salvando a los poetas, salvándonos. Porque como dice Octavio Paz, la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une. Invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan, oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases, niega la historia. En su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia
de ser algo más que tránsito, experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido, hija del azar, fruto del pensamiento, fruto del cálculo, arte de hablar de una forma superior, lenguaje primitivo, obediencia a las reglas, creación de otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logos, regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo, analogía. El poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal. Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario, pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Qué maravillosa forma de describir a la poesía de Octavio Paz. La poesía es todo, la poesía es poder. La poesía nos proporciona libertad en el confinamiento, consuelo en el dolor, develación del misterio de la vida. La poesía es, en fin, un soñado bien, un mal presente. Es un breve descanso muy cansado, pero es también y siempre un amar, solamente ser amado. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Roxana. De verdad, creo que no quedan palabras después de esto. Es al igual que comentábamos en la sesión anterior que tuvimos con el maestro Serna, es muy emotivo porque nos habla de la importancia del arte para poder escaparnos, aunque sea un segundo, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y hay algo que comentaba, bueno, que me gustó muchísimo, que decía que somos un relámpago entre dos eternidades. Y creo que más que nada ahora en esta situación vino a caernos o a recordarnos esta cuestión de hacernos recordar nuestra propia humanidad y la fugacidad que tenemos en este mundo. Exactamente, exactamente. Y esto nos lo recuerda la poesía, que somos este relámpago entre dos eternidades y que eso es la poesía también, un relámpago entre dos eternidades que nos recuerda eso que somos, ese pedacito que somos y que en ese instante pequeñito que somos, entre estas dos eternidades que son lo que hay antes y lo que hay después de nuestra vida, debemos hacerlo que sea algo con sentido, que sea algo que trascienda. Y qué mejor que hacerlo trascender con las artes. Exactamente, creo que ahorita justo que comentaba usted esto, me vino a la mente de nuevo la cita que hace un escritor inglés que se llama Neil Gaiman, es bastante contemporáneo, que dice, sea lo que te esté pasando, sea bueno o sea malo, haz arte. Y creo que a través del arte es la cuestión que el humano se puede liberar de tantas cosas. Y bueno, yo creo que muchas personas que tienen la oportunidad, que tienen el privilegio, lo han hecho. Se han estado en talleres, aunque sea de manera a distancia, o muchos yo creo que comenzaron a descubrir esta fuente poética desde que nunca se habían dado cuenta, ¿no? Que nunca nos habíamos dado cuenta.
Sí, sí, esta pandemia nos sirvió a muchos, le sirvió a mucha gente su vena poética en este momento de soledad y de introspección, y como decía al principio de lo que hablé, es un momento muy especial porque precisamente nos hace entrar en nosotros mismos y al mismo tiempo estar con la angustia y el saber de lo que está pasando afuera, pero también totalmente dentro, totalmente con la introspección y en ese sentido de la existencia del que hablábamos, en el sentido poético de la existencia, buscando el misterio, tratando de desentrañar este misterio de la vida, este misterio de las cosas, y qué mejor herramienta para desentrañarlo que la palabra poética. Claro que sí, creo que es muy acertado esto porque a veces damos por sentado que, o ni siquiera nos ponemos a pensar en eso, como que para muchos de nosotros la vida se había vuelto levantarse a cierta hora, hacer ciertas cosas y volver a dormir, como toda una rutina, como si fuéramos robotitos. Y esto nos vino a mover mucho qué es el cuestionamiento, ¿no? Y que es algo tan humano y que así comenzaron muchos pensamientos de filosofía y hasta religión en la historia de la humanidad, de dónde vengo, de dónde se ha creado esto, cómo puedo hacer para controlar ciertas cosas. Exactamente, exactamente. Pero bien, tenemos una pregunta, es de Val Espinosa, y ella nos dice, en su opinión, ¿cuándo deja la poesía de ser solo una verdad íntima y personal para también ser una verdad del estar colectivo? Bueno, pues la poesía comenzó siendo colectiva. La poesía, como decía en lo que hablé, la poesía comenzó siendo la palabra poética que unía al ser humano con la naturaleza y que unía al ser humano con la divinidad. La poesía comenzó siendo un hecho colectivo, comenzó siendo poesía dicha en voz alta, un ensalmo, una imprecación, una amenaza, una invocación a los dioses. Comenzó siendo un ámbito colectivo, un ámbito de unificación de la tribu, y la decía, era muy interesante en las tribus, cuentan algunos investigadores, ya se nos fue Juan Carlos, pero cuentan algunos investigadores que en las tribus primigenias los jefes de la tribu eran al mismo tiempo el sacerdote y el poeta de la tribu, esto es, el que tenía la palabra poética para convocar, para invocar. Andando el tiempo en el medievo, ya nos saltan, bueno, en épocas griegas y en épocas precristianas, la poesía se decía, lo decían los aedas, lo decían en voz alta para la comunidad. La poesía era un hecho común, era un hecho de la comunidad. Y ya en el medievo la poesía también se decía para la comunidad. Los trovadores, los juglares decían la poesía en voz alta para conjugar, para conjuntar a la colectividad, al pueblo, y que el pueblo se uniera con los ritmos de la poesía, con los ritmos octosílabos, con los ritmos precisamente de esta poesía cantada que se daba en el medievo. Ya posteriormente, en el Renacimiento, la poesía se hizo más intimista y pasó del ámbito general, del ámbito público al ámbito personal. En el Renacimiento tenemos una poesía intimista
de tipo totalmente personal, y así la tenemos en el barroco, la tenemos en el momento neoclásico, la tenemos en el momento romántico, etcétera, etcétera. Hoy en día la poesía está también saliendo a las calles, aunque tenemos un momento íntimo, tenemos ejercicios poéticos que son ejercicios poéticos de colectividad. Actualmente con la pandemia evidentemente no se pueden estar haciendo estos ejercicios poéticos colectivos, pero existen los slams poéticos, existe una iniciativa de los rings poéticos donde salen los poetas a un ring, así que se implanta el ring como de box o de lucha libre, a decir sus poemas, y toda la gente que está alrededor dice, sí, sí, yo voto por fulanito, yo voto por sutanito, y ahí en la lucha del ring poético gana el poeta que sea el más aplaudido. Y tenemos otra forma de poesía que nos abraza, como el fenómeno muy interesante, muy fuerte, que se dio precisamente con los desaparecidos de Ayotzinapa, con los desaparecidos, con el hijo desaparecido de Javier Sicilia, con esta poesía que se dio en las marchas, que era poesía que se decía en micrófonos, en altavoces para todos, y que todos comulgábamos con esa poesía. Entonces, la poesía puede ser intimista, pero puede pasar también al ámbito público y al ámbito colectivo, y podemos comulgar todos con la poesía, en este sentido de que es una poesía con la que vibramos todos y podemos ser parte de eso mismo. En las marchas, en los rings poéticos, en los slams, en las nuevas formas que están haciendo los jóvenes de decir la poesía con medios audiovisuales, etcétera. Es una forma de colectivizar la poesía y hacer que todos vibremos con la poesía. No sé si eso responde a la poesía. Este paso del ámbito personal al ámbito colectivo. Claro que sí, muchas gracias. Y sí, creo que es importante recordarnos recordarnos y hacernos dar cuenta de que la poesía está en todo lo que nos rodea, justo como usted mencionaba en las marchas. Cuánto no hemos visto que se utiliza para cantar a los desaparecidos, desaparecidas, para exigir algo, y siempre es este uso poético de las palabras. Exactamente. Y bueno, como última pregunta me gustaría hacerle, ¿cómo usted cree que podríamos en esta época en que necesitamos estar aislados, unirnos en una sola voz poética como colectivo? Bueno, una forma y que nos hemos ingeniado es esta misma. A mí me ha tocado participar en varias lecturas vía Facebook, vía Zoom, vía StreamYard, que son colectivas donde la gente participa, donde la gente se une con las voces de los poetas, y es una manera, pues precisamente, de prestar nuestra voz poética a la comunidad, de prestar lo que escribimos, lo que decimos a la comunidad. Y ha sido una manera también de hermanarnos, porque, bueno, la última participación que tuve, de la que además salió un ebook precioso,
la tuve con poetas de Ecuador, de Argentina, de España, que nos hermanamos precisamente en tiempos de pandemia, que se llamaba el festival que hicieron, el Fakir Confinado, pues precisamente porque estábamos todos confinados y estábamos todos en torno a la figura de un poeta ecuatoriano y entonces estábamos unidos, cada quien en su país y todos unidos precisamente por la poesía, todos unidos y bueno, pues ahí está el canal de YouTube en el que todavía seguimos diciendo nuestros poemas, porque el canal de YouTube sigue por siempre jamás. Y es la manera de todos unirnos en la poesía. Y no somos solo nosotros, el Festival de Medellín se unió a muchísimos poetas internacionales y es una nueva forma. Hay que hacer uso de estas plataformas que estamos en confinamiento, pero cada quien desde su casa puede abrir la ventanita y solo buscar poesía, poetas y encontrarse un sinfín de opciones para comulgar con la poesía, que eso es muy bonito. Ok, muchas gracias, claro. Bueno, una última pregunta que ahorita nos hicieron. ¿En dónde podríamos conseguir el ebook que acaba de mencionar? Pues ahorita les digo, se llama, ay, déjame, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Y se baja gratuitamente. Está en, a ver, espérenme un segundito. Lo estoy buscando. Perdón. No, está bien. Bueno, pero mientras, bueno, los que aquí están está, aquí se llama Distante Presencia del Olvido. Ok, Distante Presencia del Olvido. Distante para Presencia los que del nos preguntan. Olvido. Ajá. Y está en vallejoandcompany.com. Bueno, ahí está. Y de todos modos, ahorita nosotros vamos a conseguir el link y lo vamos a postear también en nuestra página de Facebook. Se los paso a ustedes el link y claro. Es descarga totalmente gratuita. Y son poetas extraordinarios de Ecuador, de España, de Uruguay, de México, de Estados Unidos, buenísimo. Ok, pues muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Al contrario. Les recomendamos a aquellos que nos vieron y pues están descubriendo el trabajo de la maestra Roxana Elbridge Thomas, que la sigan, que que lean sus obras también. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta videoconferencia magistral. Y bueno, esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros y que usted, maestra, pues la tengamos de vuelta en nuestras redes sociales pronto. Ay, pues yo encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias, infinitas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que la próxima semana estará dedicada al cine y estaremos acompañados por la licenciada Valeria Espinosa. Y bueno, después de eso ya solamente nos queda una sesión más, pero bueno, nos seguimos viendo. Hasta pronto.